cultura, economía, política, gastronomía, mexicanos exitosos y emprendedores. Actualidad mexicana en Francia. Bienvenidos a Agenda Mexicana en Francia, un espacio más para la promoción y difusión del quehacer mexicano en Francia, una ventana de la actualidad de nuestro país y un lugar más para recibir cada semana a los actores de la actualidad mexicana. Agenda Mexicana en Francia. Amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué momento del día vayan a ver este podcast. En todo caso, muchas gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en el Instituto de México. La verdad que es un agrado y un placer poder estar aquí y poder pues dar continuidad a este podcast que, como ustedes han visto, hemos ya entrevistado a personajes de la actualidad mexicana en Francia. Bueno, y el día de hoy no es la excepción porque contamos con la presencia de Esteban Insúa. Esteban Insúa, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Y Esteban, antes de empezar a conocer un poco más, a hablar un poco más sobre ti, sobre lo que has hecho en México, lo que estás haciendo actualmente en Francia, la pregunta obligada a toda la gente que viene al plató después de esta crisis y de esta pandemia, de esta crisis sanitaria que hemos vivido en Francia y en el mundo, cuéntanos cómo puede vivir o cómo lo has vivido tú esta crisis y este COVID aquí en Francia. Definitivamente creo que en Francia, yo por lo menos y las personas cercanas a mí, lo hemos vivido, me parece, mucho mejor que en México. Me parece que la infraestructura social, económica y demás que hay aquí en Francia nos permitió pasarlo, supongo que no a todo el mundo, pero a la mayoría, me parece, bastante bien, sin mucha angustia, sin mucho miedo. Me parece que se pasó rápido, sin mucha tragedia, digamos. A diferencia como se está viviendo en México, me parece que en México está siendo más largo, que la gente lo está padeciendo mucho y bueno, además encima fue el temblor y las tormentas y todo esto. Y entonces, bueno, yo personalmente, para mí fue un momento de mucha creación, de trabajar, de poder hacer una pausa con todo lo que estaba haciendo. Estaba trabajando muchísimo, entonces, bueno, me vi obligado a quedarme en casa y a crear, a hacer videos, a escribir proyectos, a pensar en lo que quería hacer para el resto del año. Ok, vamos a regresar más adelante de este podcast precisamente a hablar de este periodo del COVID, de este periodo creativo, porque algunos artistas han podido hacer cosas, otros no. Y bueno, te haré una pregunta más adelante sobre todo, pero bueno, ya te la avanzo para que vayas como pensando. El ser humano pensamos que vamos a cambiar después de esta etapa, de esta cuarentena, ¿no? Y bueno, a veces nos damos cuenta que tal vez no cambiamos. Entonces, Esteban Insúa cambió, no cambió, vamos a hablar de esto un poquito más tarde, pero bueno, antes de hablar de esto, cuéntenos quién es Esteban Insúa, que naciste en la Ciudad de México. ¿Quién era Esteban Insúa en su infancia? Nací en la Ciudad de México, crecí en la Ciudad de México. Viví un par de años en el norte, en Ensenada, muy cerca de Tijuana. Y pues soy hijo único, un niño solitario. Yo digo que no, pero parece que todo lo contrario, parece que sí. Mis padres desde muy pequeño, desde que tengo recuerdos, siempre me apoyaron y me estimularon en lo que respecta a la educación artística. Entonces, desde que tenía 5 años ya tomaba talleres de teatro, de artes plásticas, de un montón de cosas desde pequeño. Entonces, me parece que el hecho de que yo me convirtiera en artista era como una evidencia para mis padres y no fue ninguna sorpresa para nadie. Hice una secundaria pública y todo eso, pero siempre paralelamente tuve clases de teatro sobre todo y de artes plásticas. Y cuando finalmente tuve que entrar al bachillerato, estudié en un CEDART, que son las preparatorias del IMBA, Centro de Estudios Artísticos, y ahí fue cuando ya como que empezó a tomar forma más seria la vocación artística, y ahí fue donde descubrí la danza. Yo tenía 14 años, ya estaba bastante
bastante viejecito para ser bailarín, pero bueno, descubrí la danza clásica y la contemporánea en esta escuela. Me seguí, me escogí esto como materia fuerte. De ahí al... No solamente, ahora que estás precisamente llegando a esta pregunta que te iba a hacer, sobre todo con respecto a la danza, ¿cuál ha sido la primera coreografía que viste o cómo es que precisamente... Lo tengo clarísimo, clarísimo. Fue en el Centro Cultural del Bosque, en el Teatro de la Danza. No me acuerdo quién es el coreógrafo, no me acuerdo quién es la compañía. Yo tendría 6 años, yo creo, era muy, muy chico. Y me acuerdo perfecto que era una coreografía sobre la vida de Antonieta Rivas Mercado. Me acuerdo perfecto que había dentro de la escenografía había una especie de Notre Dame, como una pintura que era Notre Dame, muy abstracta, que bajaba del techo del teatro, bajaba y Antonieta hacía todo un solo alrededor de la catedral y bueno, finalmente se suicidaba, hacía todo este acto del suicidio. Y eso para mí fue revelador. Yo no sabía que era eso, yo no sabía que era danza contemporánea. Mi papá me llevó porque... 6 años, 7, no sé, o sea, no es que para mí fuera como, yo quiero hacer eso, pero me acuerdo, o sea, tengo la imagen clarísima. Y fue muy revelador para mí de la magia del teatro y de la danza, me tocó esa vez. Y de ahí entonces decidiste, Ahí estaba a esa edad estaba muy clavado, 6 años, no estás clavado en nada, pero estaba muy entusiasmado con el teatro, me gustaba muchísimo el teatro, ya sabes, era el típico que participaba en las pastorelas, en los concursos de oratoria, era ese típico niño que no se quedaba quieto, así era yo. No, la danza fue en el bachillerato de artes de Limba. En esa escuela tú estudias, el primer año estudias artes plásticas, danza, teatro y música. El primer año solo clásica. Y entonces, en los últimos 2 años, tú eliges un específico. Y según yo, iba a hacer teatro. Y no, para nada. Para la danza fue una revelación. Y entonces elegí la danza. ¿por qué más la danza que el teatro? Porque tenía una maestra de clásico que fue muy convincente y me dijo, mira, actor, puedes ser actor como seas viejito. Pero bailarín, ya estás tarde, mi rey. Entonces, si no te pones ahorita, o sea, si quieres bailar, tiene que ser ahora. Si no, ya olvídalo. Y entonces sí, dije, bueno, creo que finalmente la danza y el teatro no están tan separadas y sí sentía que en mi caso particular era más interesante para mí la danza. Y bueno, se volvió mi carrera. Parte de tu vida. Bueno, Esteban, y antes de seguirnos contando un poco más de todo lo que has hecho con respecto a la danza, hablemos de esta parte formativa. La parte formativa, ¿cómo ves la formación en México? ¿Crees que la formación en México, las escuelas, en tu época y tal vez ahora, tienen el mismo nivel? ¿Se pueden comparar a otras escuelas en el mundo? ¿Cómo ves el nivel de la danza? Bueno, no conozco todas las escuelas del mundo, pero sé la competencia de los egresados de mi escuela es a nivel mundial. O sea, casi todos los egresados de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del Centro Nacional de las Artes, todo el mundo se ha hecho maestrías, posgrados, formaciones en todos lados, en Europa, en Asia. Yo sé que el nivel de mi escuela es como cualquier mundial. Y hay otra cosa que me di cuenta llegando aquí en Francia. Yo pues venía de esta escuela de la cual estoy muy orgulloso. Por supuesto que aquí en Francia hay unas escuelas increíbles, los conservatorios y tal. Y aquí conocí a muchos bailarines de todo el mundo, ¿no? Es algo que me gusta mucho de Francia, de París en específico, es que es una ciudad tan cosmopolita que en realidad latinoamericanos los conocí aquí, ni siquiera en México, ¿no? Colombianos, venezolanos y tal, aquí. Y me di cuenta que México tiene un gran privilegio, que es este Centro Nacional de las Artes y esta escuela, que no existe en otro lado en Latinoamérica. Completamente, a nivel arquitectónico, pedagógico, artístico. No, es un elefante blanco, es una cosa verdaderamente sui generis en Latinoamérica. Lo sé porque tengo muchos amigos colombianos que son tremendos bailarines, que se enseñaron a bailar en la calle.
Y, o sea, bueno, los colombianos porque son impresionantes, están locos y de repente me dice, vamos a hacer una cargada y frum, frum, vuelan y tal. Y yo, pero, a ver, ¿no vamos a poner colchoncitos? No, porque ellos aprendieron a bailar en la calle, ¿sabes? Y entonces, a mí eso siempre me ha conmovido mucho cuando tienes ganas de bailar, bailas, ¿sabes? O sea, la verdad es que evidentemente estoy muy orgulloso de mi escuela, de mi formación, de mis licencias y todo eso, pero a la hora del escenario, pues nadie va a estar revisando tu CV, ¿no? Y entonces son las ganas de bailar. Y me ha tocado bailar, compartir el escenario con gente así que se formó en la calle, que no tiene ninguna formación académica y que son tremendos bailarines, ¿no? Y eso es formativo también para mí. Claro, bueno, has compartido precisamente como comentas, estando aquí en Francia, la escena, la calle, con muchos bailarines de diferentes tipos, horizontes. Propiamente, lo que respecta a Francia, si te digo Francia, ¿cuáles son tus objetivos, cuáles son tus inspiraciones, tus influencias? Cuando te digo Francia, ¿en qué piensas? Bueno, estoy aquí en Francia porque estoy cumpliendo mi sueño de niño. En realidad, Francia desde pequeño siempre fue un país y una cultura que me hacía tilín, como dicen los españoles. Me gustaba mucho. Mi abuelita es profesora de francés. Hay como mucho francofilia, no sé si exista eso, en mi familia. Y yo, cuando era pequeño, mi madre no teníamos televisión, entonces yo me pasaba las tardes leyendo cómics y leyendo de ida y de vuelta 1000 veces a los cómics de Asterix y Obelix. Y entonces yo aprendí a leer con los cómics de Uderzo y Goscinny, y entonces, en verdad, a mí desde pequeño me estaba muy interesado por la historia de Francia, por el país, por la cultura, por la lengua y por todo. Entonces, evidentemente, cuando me volví bailarín, eso reforzó este gusto por la cultura francesa, porque, bueno, la cuna de la danza clásica es aquí, ¿no? Entre Italia y aquí. Y entonces, artísticamente siempre fue muy inspirado. Cuando me dices Francia, ¿qué es lo que me inspira? Concretamente, la belleza de París. Para mí es muy importante, supongo que como todo el mundo, o por lo menos todos los artistas, de estar rodeados estar rodeado de un contexto que te inspire, que te dé vida, que te alegre. Y París, o sea, en verdad, ¿cuántas veces he estado triste, con nostalgia, en un día lluvioso? Y un paseo por las calles de París es suficiente para levantar el ánimo y para inspirarte. Me parece que es un lugar maravilloso con una historia increíble que está aquí, ¿no? O sea, la podemos tocar, está aquí todavía. Y esta sensación, Esteban, cuéntanos, ¿solo es aquí en París o también te ha pasado en otras ciudades? Digo, no, aparte de la Ciudad de México, sé que también has viajado a otras partes del mundo, ¿es muy propia de París? Para mí sí, porque yo tengo, j'ai deux amours, mon pays et Paris. Yo sí, para mí sí. Pero, bueno, Viena es maravilloso, hay ciudades en China que son increíbles, que he tenido la fortuna de estar. Cuba, amo profundamente a Cuba, me gustó muchísimo. Pero esta cosa con París sí es muy personal. O sea, sí te digo, es el sueño de mi infancia. Y bueno, estando en París, no sé si te pasa a ti, pero a veces estas cosas como que pueden ser muy del cotidiano para nosotros, estas cosas que vienen a ver los turistas por primera vez, la Torre Eiffel, el Museo del Louvre, d'Orsay, el Sacré-Cœur, son clichés o cosas que la gente pues tiene ahí ya en la mente y dicen, bueno, yo tengo que ir a París y estar en la Torre Eiffel, ¿no? Ese tipo de cosas o referencias existen, ¿no? Existen en Francia, pero también en México, ¿no? Por ejemplo, en México, pues ya sabes que la gente cuando le decimos a un francés o a un italiano y tal, sobre que somos mexicanos, pues inmediatamente evocan, ¿no? Cosas como, tequila, mariachi, guacamole, narcos, precisamente. ¿Qué opinas justamente de los clichés o de estas visiones que tiene el extranjero sobre México? Y precisamente, ¿cuál crees que sea la misión de todos nosotros para poder cambiar o modificar estas ideas de nuestro país y mostrar que hay más allá de todos estos clichés? Bueno, yo como artista confieso que muchas veces he utilizado los clichés para alimentar mi discurso
artístico de bailarín, artista mexicano en París. Justamente a veces utilizo los clichés, me burlo de ellos, les hago ver a los franceses lo ridículo que es reducir a un país a un sombrero o a un solo cliché. Y entonces me gusta como darle la vuelta, ¿les gusta esto? Pues tengan, ¿no? ¿Les gusta el guacamole? Pues les voy a dar guacamole. Y entonces, porque lo que hago es reírme, ¿no? Un poco burlar. Siempre me ha gustado mucho como el formato del teatro cabaret, de que sea incisivo, que sea chistoso. Pero sí me queda muy claro que mi función personal como artista mexicano aquí en París es mostrarles a la gente que sí, hay Frida Kahlo, pero también está Remedios Varo o la Carrington, o no sé, por el primero que se me viene, ¿sabes? O sea, que sí está los cactus y el nopal y el sombrero guacamole, pero que tenemos el Palacio de Bellas Artes, que es maravilloso. El año pasado, cuando participé en la fiesta del Día de Muertos, para mí me dio muchísimo gusto hacerlo con el Guapango de Moncayo, que es una pieza que de toda la vida he amado, y entonces hice un flash mob como con una veintena de personas, y los franceses descubrieron el Guapango de Moncayo y dijeron, secuaza, ¿no? Claro, tenemos el Guapango de Moncayo, tenemos el Danzón 2 de Arturo Márquez, que son piezas imprescindibles y que no las conocen, ¿no? Y entonces a mí me gusta, bueno, o sea, que conozcan, claro, lo que ¿cómo se dice? Se exporta aquí fácilmente, pero también todo lo que hay debajo, ¿no? Entonces me gusta hacerles descubrir, incluso no solo de México, me gusta de Latinoamérica, que sepan que, bueno, que existe García Márquez, que existe Juan Rulfo, que existe Violeta Parra, y no nada más los clichés que ellos conocen, que es reductivo. De ahí este rol importante precisamente como artistas, no sé si estés de acuerdo conmigo, de ocupar el arte para transformar y para mostrar a la gente y para dialogar más que nada también, ¿no? Es una obligación, creo que es una obligación para nosotros, los mexicanos que estamos afuera, demostrar qué es la riqueza de México. Bueno, y hablando de clichés, de símbolos, te voy a invitar a un momento que es de los momentos más divertidos del podcast. Es una sección de preguntas y respuestas muy así. Claro, nos tienes que contestar lo primero que te venga a la mente. Comentarte que estas preguntas han sido inspiradas por la Secretaría de Relaciones Exteriores en México, y son las preguntas que les hacen a los nuevos funcionarios, es decir, a los embajadores, a los cónsules en el mundo. Y bueno, obviamente las hemos integrado a este podcast porque obviamente todos los que pasan por aquí, y bueno, no es la excepción el día de hoy, pues eres un digno embajador de nuestro país, y entonces pues bueno, creo que como embajador de la danza y como embajador del arte... Pues no me ha llegado el presupuesto de cultura, no sé dónde es. Vamos a preguntarte y a ver qué opinas. Esteban, entonces, ¿bicicleta o transporte público? Ay, bicicleta. De las salsas mexicanas, ¿cuál es tu preferida? La salsa borracha, la que se le pone a la barbacoa los domingos en la mañana. Salsa borracha creo que se llama, ¿no? Esa. ¿Ciudad preferida de México? Ciudad de México. Acapulco, Puerto Vallarta, Cozumel, Tulum, Playa Delfines, Playa Escondida o Zipolite. Zipolite, siempre. ¿Gorditas o tlacoyos? No, como carbohidratos. ¿Artes o deportes? Artes, claro. ¿Mariachi, rock o rock en español? Qué difícil. La fusión. Astrid Haddad. Astrid Haddad, perfecto. ¿Tequila o mezcal? No me gusta ni el uno ni el otro, perdón. No me tomo alcohol casi. Pulque, curados de pulque, curados. Me gustan las cosas dulces. Pulque. Frida Kahlo, Remedios Varo, María Izquierdo o Leonora Carrington. Remedios Varo, siempre. Isaac Hernández, Elisa Carrillo, Braulio Álvarez, María Mayela, Esteban Hernández, Angelis Montalvo o Amalia Hernández. Elisa, porque la conozco. Y por último, 3 cosas que amas de México.
Lo que dicen los mexicanos que yo fuera es la comida, mi familia. No, a ver, la música, definitivamente, la ligereza de la gente y la comida. Vamos a seguir avanzando, amigos, en este segundo bloque. Pasemos al segundo bloque de la agenda mexicana en Francia. Y bueno, estamos en Francia. Cuéntanos sobre tu experiencia en Francia, tu participación en los festivales, eventos culturales, tu incursión, vamos, en la escena francesa. Porque bueno, amigos, para aquellos que van a seguir este podcast en vivo y en directo o en la retransmisión, pues Esteban Insúa pues es uno de los principales actores en su dominio de pues, la danza aquí, ¿no? En Francia. Y de muchas cosas y muchas creaciones, porque está metido en muchas cosas. Pero cuéntanos. Supongo que sí, gracias por eso. El 4 de julio cumplí 11 años en París. Vine a hacer una maestría en notación coreográfica, que es un método para escribir el movimiento, que solamente lo puedes estudiar aquí, en Londres o en Nueva York. Y ya hace 11 años que estoy aquí. He hecho de todo. Yo, en realidad, mi formación es bailarín de danza clásica. Soy licenciado en danza clásica, en danza contemporánea, perdón. Pero cuando llegué aquí, pues ahora sí que al son que te toquen. Y entonces aquí me formé como bailarín de salsa, de todo lo que es latino, moderno, jazz, en tacones, zumba, fitness, y vendo mole los domingos. Ahora sí que me ha tocado hacer de todo con mucho orgullo. Cuando estaba en México veía un poco de lejos, con un poco de méprise. ¿Cómo se dice méprise? Con un poco de desprecio, como las otras danzas, ¿no? Las consideraba como de baja calidad. Y en realidad me he reconciliado muchísimo, sobre todo con las danzas latinas y el folclore aquí, porque me ha acercado a mis raíces, porque vivo de eso, porque aprovecho lo que te decía, el cliché de mi piel morena y todo eso, y la gente le gusta ver a un bailarín latino que tenga cara de latino, ¿no? Entonces, he bailado mucho en eso, en espectáculos latinos aquí. También he bailado en la Ópera Bastilla, en el Teatro de Châtelet, he hecho óperas, he hecho un poco de comedia musical, he trabajado en Disney también, en performance mexicanos para el Día de Muertos y recientemente haciendo drag. Haciendo drag, bueno, nos contarás en un momento precisamente de esta faceta drag y me parece que es interesante, amigos, porque bueno, contamos hoy con la presencia de Esteban Insúa, pero desgraciadamente no pudo venir y nos hubiera encantado, no porque Esteban Insúa no sea interesante, pero nos hubiera gustado que Lolita Banana estuviera el día de hoy con nosotros. Lolita no pudo venir, Esteban, pero cuéntanos un poco más sobre Lolita Banana. Lolita sigue confinada, se portó muy mal durante la confinamiento. Lolita Banana es mi alter ego que nació hace 2 años. Yo trabajaba en un campamento. Aquí en Francia, a los franceses les encanta meterse 2 meses durante el verano a un campamento a jugar la petanca y a estar en la piscina. Y entonces en las noches pues hay que divertirlos. Y yo trabajaba en un teatro dentro de un campamento hace 2 años. Y la coreógrafa me propuso hacer un espectáculo drag. Yo le dije, sí, claro, no conozco nada, no sé ni cómo ponerme lipstick, no sé andar en tacones, no sé nada, pero claro, no le tengo miedo. Entonces fue para mí muy revelador justamente la libertad, o sea, porque siempre me preguntan, ¿qué te gusta más, bailar de hombre o de mujer? ¿Sabes qué pasa? Que en drag, una vez que pasas la barrera del género, ya no hay límites. O sea, ya no hay límites. Entonces, realmente para mí eso fue como algo se abrió en mi cabeza a nivel creativo. Entonces, cuando yo preparo un espectáculo drag, realmente no tengo límites. O sea, digo, y ahora quiero 2 bailarines que estén aquí y yo bajo del techo. ¿Sabes? En verdad me gusta como pensar grande cuando estoy en drag. Me gusta, para mí lo que más me gusta del drag es la libertad de creación que me ofrece. Y eso ha sido un verdadero descubrimiento para mí. Es un arte muy complejo porque tienes que dominar, bueno, en lo que yo hago, el baile, la actuación, el maquillaje. ¿Cuántas horas tardan Son 3 horas mínimo, me decías. Aproximadamente 2 horas me tardo. Cuando estoy así muy apurado, 1 hora y media,
O sea, por ejemplo, ayer que me equivoqué, me tuve que borrar la ceja y 3 horas me tardé. O sea, si no estoy concentrado y estoy como lento, me puedo tardar 3 horas. Y maquillaje, ¿eh? No estoy hablando de pegarse la peluca, ponerse el relleno y armarme completo 3 horas. ¿Y cuáles serían, bueno, ya no de Esteban, pero tal vez de Lolita Banana, sus principales influencias o cuáles serían como las referencias de Lolita Banana? ¿RuPaul te dice algo? Bueno, RuPaul, claro. RuPaul me parece que se volvió un personaje muy importante en los últimos 10 años. Yo mismo, antes de conocer RuPaul, era bastante dragofóbico, ¿eh? No me decía, ay, las vestidas, a mí no me representan, ¿sabes? Yo era ese tipo de homosexual que no iba a la marcha gay ni nada. Y pues muy estúpidamente, y la verdad, producto de una ignorancia, no conocía lo que era el arte drag, o sea, conocía rápido como lo que hay en México de drag y muy superficialmente, ¿no? Y RuPaul me abrió los ojos, me dio una bofetada y fue para mí un descubrimiento. Entonces, claro, al principio para mí fue como fan de la emisión y después dije, yo quiero hacer eso. y voilà. Entonces, y bueno, con respecto a lo que dices de quiénes son mis influencias, son las mismas que Esteban, pero como llevadas al límite. Me encanta Bob Fosse, la comedia musical, me encanta el cabaret, evidentemente Liza Minnelli. Hay una influencia en mi drag de Josephine Baker, de La Lupe, de Celia Cruz, de Astrid Haddad, aunque no es claro, de Astrid Haddad. Todo ese arte del de Astrid Haddad, transformismo, ¿no? me encanta. Astrid Haddad para mí es una drag. Me parece magnífico lo que hace. Soy muy, muy fan de ella. Estoy muy orgulloso porque me acaba de likear una foto. Ah, Entonces, genial. Pues mira, estaba muy bien. muy contento. Oye, y hablando de toda esta parte LGTB, no solamente en México y en el mundo, ¿cómo ves el panorama? ¿Cómo ves la forma de pensar? ¿Cómo ves esta apertura? Si bien a bien, bueno, es importante decirlo, ¿no? En México se legalizó antes el matrimonio gay que en Francia. Ya ves lo que ha pasado en Francia o lo que pasó en Francia, ¿no? Con estas marchas y manifestaciones contra el matrimonio gay. ¿Cómo ves el ambiente, el panorama ahora aquí en México y en el mundo? Bueno, en Francia, ¿no? Con respecto a esto, ¿tú crees que los franceses están más abiertos? ¿Tú crees que el ser gay hoy en día se ha convertido o es parte de una normalidad? ¿Tú crees que las parejas que hace 20 años en París se podían dar la mano y que ahora tienen miedo de caminar por las calles, aunque sea por el Marais? ¿Cómo ves? ¿Cómo lo sientes? ¿Y qué crees que es importante hacer también desde Me parece que es un tema que hay que tomar con mucha seriedad y no a la ligera. Porque yo crecí, como te digo, siempre como en una burbuja artística completamente despegada de la realidad de México, y entonces en mi pequeño círculo de artistas, de bailarines, pues era muy normal, ¿no? Entonces yo jamás, en México, jamás, mi dedo de María Félix, fui víctima de homofobia, jamás me sentí marginada, nunca en la Ciudad de México, jamás. Aquí en Francia sí. Ahora te cuento. Y entonces yo iba como viviendo así diciendo, pues no, eso ya lo hemos superado, ya estamos del otro lado, ¿no? Y no, para nada. Hay que estar consciente que qué bueno que gente como yo podamos vivir la libertad de salir con vestido hacia la calle y hacer drag y maquillarse. Me parece estupendo que lo podamos hacer, pero hay que acordarnos que en Rusia todavía siguen matando gente por eso, que en Chechenia, que en Algeria, que en Marruecos está todavía prohibido y que hay actos de homofobia actualmente en México todavía profundamente violentos, ¿no? Y entonces no hay que bajar el estandarte, no hay que bajar las armas. Me parece que ser homosexual en estos días es un acto político, ¿no? Hay que tomar una conciencia política más bien, y hay que tener memoria de dónde venimos, de esto que hay detrás de nosotros, de los derechos que hemos ganado gracias a la gente que ha luchado atrás de nosotros. Y aquí en Francia me parece que lo que pasa es que Francia es Francia y París, no tiene nada que ver, ¿no? Y entonces
la primera vez en mi vida que yo me sentí agredido por ser homosexual fue justamente con esta manifestación de la Famille pour tous, que vinieron gente del campo a manifestarse aquí en París contra el matrimonio y la adopción gay, y ver a tantísima gente con esas pancartas homofóbicas completamente retrógradas, ignorantes, hirientes, para mí fue muy violento. Y me acuerdo perfecto llamarle a mi mamá y decirle: mamá, por primera vez en mi vida, a mis 25 años, no me acuerdo qué edad tenía, me siento herido por esto. Y me acuerdo llorar y todo eso. Le digo, no conocía lo que era ser víctima de la homofobia, y lo estoy sintiendo aquí en Francia, en el 2000, ¿qué fue? 16, 2013, no me acuerdo. 2013 fue. Creo, ajá. Y entonces, bueno, acordarse que ahí vamos, ¿no? O sea, pero que hay mucho camino por hacer todavía. Y que es importante, o sea, la gente dice: ay, la Pride, que la marcha gay, ay, eso nada más lo hacen para vestirse y para enloquecer. Sí, hay que festejar y alegrarse de estar vivos y de tener libertad, pero también hay que tener presencia social, presencia política, salir, gritar que estamos aquí, que somos muchas y no somos machas, y que no nos vamos a callar. Sin lugar a dudas, hay muchas cosas que hacer en este campo, en este dominio. Mucho trabajo que realizar, no solamente aquí en Francia, pero en el mundo. Pero así como en esta parte LGTB, regresamos un poco a la danza. Esteban, ¿cuál crees que es la labor de la danza en Francia, en el mundo? ¿Y qué piensas también, esta es una doble pregunta también, de esta visión del extranjero? Bueno, estamos aquí ahora en Francia, de cuando hablamos de la danza mexicana, inmediatamente se remiten al folclore, sin olvidar precisamente que hay otro tipo y otras formas de danza mexicana actualmente, ¿no? Ok, la danza aquí en Francia, por lo que yo he vivido, me parece que está como el gran monstruo de la danza clásica, que eclipsa todo y que ocupa demasiado espacio, digamos, en el panorama cultural en Francia, y que deja un poco a la sombra todos los otros tipos de danzas. La danza, evidentemente hay una producción de danza contemporánea muy importante aquí en Francia, pero me parece que no es tan conocida, no es tan fuerte como la alemana, por ejemplo, o la holandesa, porque hay una tradición tan pesada de la danza clásica aquí, y además hay unas propuestas. Bueno, la ópera Garnier está aquí, entonces gente de todo el mundo viene a Garnier a ver el ballet de la ópera. Es perdón que te interrumpa, la danza clásica, obviamente la presencia es muy fuerte, comparada con la rusa. ¿Cómo ves? ¿Cuál tú crees que hoy en día es mucho más potente? Uy, no sé, la verdad. A ver, es que yo, a la escuela rusa pienso como en las técnicas, más bien. O sea, lo que se ve aquí, lo que yo he podido consumir de danza rusa son como los clásicos, ¿no? El repertorio clásico ruso. Lo que es maravilloso de Garnier, del ballet de la ópera Garnier, es que tienen, claro, su repertorio clásico, pero también invitan coreógrafos contemporáneos, ¿no? Y entonces tienen un repertorio magnífico que va desde Pina Bausch, Jiří Kylián, Petipa, Nureyev. Y claro, es un deleite ver una compañía que no solamente hace repertorio de Petipa y los clásicos. Pero bueno, con respecto a cómo es la danza, me parece que es tan poderoso y tan pesada la presencia del clásico aquí, que las otros tipos de danzas como que quedan un poco bajo la sombra. Y de entre todo este mar de danzas y estas propuestas que tenemos, porque además sin lugar a dudas, París sigue siendo la referencia, una de las referencias, ¿no? En cuanto a la danza, ¿cuál es el lugar para la danza mexicana? Y si lo hay, es que el francés o el público pide danza contemporáneas que conocen, o, regresando a la pregunta que te hacía hace un momento, cuando piensan en danza mexicana es inmediatamente el folclore. Ok, antes de que se me olvide, voy a responder un poco lo que me dijiste antes, que te decía de la danza aquí en Francia. Independientemente del clásico, hay una cosa que es muy cercana al pueblo,
que nos da mucho trabajo a los bailarines y que es muy divertido y una tradición muy vieja aquí en Francia, que es el teatro de revista y los cabarets. Entonces, todo lo que es French Cancan y los cabarets como pequeños, parisinos, bueno, también los grandes como el Moulin Rouge y el Lido, es una tradición que la gente adora, ¿eh? Y además que es consumida por los franceses. Y gente grande. Yo he estado muchas veces en espectáculos de cabaret que son señores ya grandes que vienen a verlos y aman las plumas y el strass, ¿cómo se dice? Los brillos y todo esto. Y les encanta este formato que es un formato muy viejo que además ha influenciado a todo el mundo, ¿no? Ya, acabé con lo de Francia. México, sí. Me parece que aquí evidentemente en todo el mundo lo que más se conoce es el folclore mexicano. Y si yo fuera embajador de México en otro mundo... Bueno, ya lo eres. Entonces, como embajador de México en Francia y en otras partes del mundo... En otros países... El embajador cultural, claro que lo eres. Lo que hago, gracias, lo que hago es, sí, mostrar el folclore, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy bailarín de folclore, entonces, bueno... Utilizo la estética del folclore para hacer algo contemporáneo tal vez. Me parece que hay una producción de danza contemporánea muy, muy buena en México, muy buena, que sale poco al extranjero, pero que creo que lo que yo recomendaría a los extranjeros es como, ok, comiencen por el folclore, si quieren, que es como lo más fácil de ver, de acceder. Si te interesa, si te gusta, pues busca lo que hay además, ¿no? Que hay unas propuestas muy interesantes. Entonces, bueno, si vas a México, sí ve a ver el show de Amalia Hernández al Palacio de Bellas Artes, o sea, sí tienes que verlo, pero date una vuelta después por el Centro Cultural del Bosque y por los otros escenarios que te vas a llevar una sorpresa muy interesante. Un barro rojo, la cebra y claro. No sé si siguen bailando todavía, pero bueno. Sí, uy, barro rojo va a cumplir 35 años. Bueno, hay muchas propuestas. Y ya para terminar, entonces, cuéntanos cuáles son los proyectos que tiene Esteban Insúa en este 2020 o lo que queda del 2020. Sobrevivir al fin del mundo. Pues seguir bailando. Doy clases también, soy coach también y seguir bailando, seguir creando, seguir alimentando este proyecto drag que tengo durante el confinamiento. Hice muchos videos y descubrí, eso es muy interesante, creo que todos los artistas descubrimos la fuerza que tiene el internet, ¿no? Y le dimos la vuelta a la tortilla y dijimos, ok, no nos vamos a quedar en nuestra casa sentados porque no podemos. Y entonces dar clases a través de internet, crear contenido, que bueno, ya se ha hecho desde hace mucho, pero ahora nos ha tocado como a los otros bailarines que no habíamos hecho nada de esto, meternos al YouTube y a los videos y tal, y es muy interesante, es la creación de contenidos y de arte finalmente a través del internet es bastante interesante. Entonces, tengo un montón de videos que no he editado, que tengo guardados, que grabé durante el confinamiento porque la edición también es un tema, ¿eh? Sí. ¿Verdad? No son enchiladas. Yo no sé por qué dicen eso las enchiladas. Hace poco hice enchiladas, es muy difícil. No se dejen engañar, es muy difícil hacer enchiladas, sobre todo con productos franceses aquí, que es una cosa muy complicada. Pero regresando a la danza, en cuanto acabó el confinamiento, me reuní con mi grupo de amigos, que además es un grupo, todos somos bailarines, todos somos latinos, y fue como, amigos, veámonos, teníamos una necesidad muy fuerte de vernos y de crear el internet y todo eso muy bien, pero la danza y el contacto físico y la proxemia con el bailarín no, es irreemplazable, definitivamente. Entonces teníamos una necesidad muy grande y entonces nos reunimos, haz de cuenta, la semana siguiente de que se acabó el confinamiento y empezamos a crear. Y entonces ahora tengo un grupo de amigos con los que estamos haciendo muchas cosas y con los que este verano tenemos un proyecto callejero que vamos a hacer. Tenemos una idea de hacer un proyecto de drag latino callejero. Para los que quieran, yo creo que nos vamos a poner enfrente del Centro Pompidou, por ahí, a hacer performance callejero. Todos aquellos que quieran, pues a lo mejor participar o seguirte en redes. Bueno, inscribirse para el casting y seguirte. Esteban, ¿tienes redes sociales donde la gente puede seguirte? Sí, mi Instagram es Esteban Insúa, con Z, todo junto.
Voilà. En Facebook soy Esteban Insúa y en YouTube Esteban Insúa, INZUA. Eso es de Esteban. De Lolita es la Lolita Banana, todo junto, en Instagram. Y pues ya, eso. Bueno, pues amigos, ya lo saben, los que quieran seguir la actualidad de Esteban Insúa, de Lolita Banana y de todo lo que se está haciendo. Brunch, perdón. Bueno, y también, claro, obviamente. Se me olvidó, es que dijiste, es que como son dos diferentes, tengo división de personalidad. Lolita Banana se produce todos los domingos. Eso es un orgullo para mí, estoy muy contento porque somos pocas las drag aquí en París que tenemos una presencia semanal, constante, ¿no? Y que podemos tener un lugar donde estar y que la gente nos vea y que te permita producir. Entonces, Lolita Banana, ella presenta un brunch todos los domingos aquí en el Distrito 10 de París. El restaurante se llama Aqua e Farina, en el 45 Quai de Valmy, en el canal de San Martín. Y que este verano también pueden... Todo el verano vamos a estar ahí. Acabamos de volver después del confinamiento. Estamos muy contentos de retomar los brunch. Se llama The Brunch and Queen. También tenemos Instagram, DTHE Brunch and Queen en Instagram. Y ahí estamos todos los domingos. Es un buffet à volonté y tenemos show drags. Está increíble, la verdad. Además, siempre me dicen, oye, ¿puedo llevar a mis hijos? Claro, es para toda la familia. El contenido siempre es familiar y a los niños les encanta el drag. Es increíble, ¿eh? A mí me gusta mucho la respuesta de los niños que nos ven como muñecotas, ¿no? Entonces están así como están maravillados viéndonos. Bueno amigos, pues entonces los invitamos obviamente a seguir la actualidad de Esteban Insúa y Lolita Banana, que ya lo saben, lo pueden seguir en redes sociales, pero también pueden ir a este brunch que es todos los domingos. Y también, bueno, para terminar este capítulo de Agenda Mexicana en Francia, pues como saben lo estamos realizando desde el Instituto Cultural de México, el Instituto Cultural de Mexique, y pueden venir a visitar esta exposición de Edgardo Navarro, Passerelle, que estará aquí hasta el 14 de agosto. No se la pierdan y obviamente no dejen de seguirnos en redes sociales, de buscarnos y también de checar la programación del Instituto de México, que la pueden encontrar en línea. Esto fue Agenda Mexicana, nos vemos en una próxima edición. Gracias.